con el poder de tu palabra, Señor. Te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Aleluya, aleluya. Pueden decir, hermanos, amén a la palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Esta noche vamos a ser bastante brevísimos para que podamos digerir, hermanos, el mensaje de vida en nuestros corazones. El pensamiento de hoy, hermanos, es bastante sencillísimo. Quiero que hablemos, hermanos, respecto a cómo prevenir los desastres en nuestra vida espiritual. Si lo dijéramos de otra manera, previniendo los desastres espirituales y materiales en nuestra vida. Aleluya. Previniendo los desastres en nuestra vida. Pensaba, hermanos, profundamente que esta palabra, hermanos, es el consejo de Dios, el consejo de vida de parte, hermanos, de Dios para nosotros como su pueblo. Y pensaba, hermanos, que la palabra del Señor es precisamente, hermanos, el consejo de Dios que nos previene y nos, hermanos, advierte de aquellos, hermanos, problemas, catástrofes, desastres espirituales que, hermanos, pudieran venir a nuestra vida, pero que de alguna manera, hermanos, la palabra de Dios siempre nos advierte y nos previene de esos desastres para que nosotros, hermanos, podamos entender la voluntad del Señor. Pensaba, hermanos, en que a cada uno de nosotros nos gusta, hermanos, ser prevenidos. A cada uno de nosotros nos gusta prevenir, principalmente, hermanos, cuando se trata de prevenir aspectos que tienen que ver con relación a nuestra vida espiritual. Porque yo, hermano, pienso que si a alguno de nosotros nos advirtieran y nos alertaran de que por el camino donde vamos hay un cierto hueco, yo pienso, hermanos, que usaríamos el conocimiento y nosotros rodearíamos y no caeríamos en el daño. Entonces, hermanos, la palabra del Señor, eso es lo que hace en nuestra vida espiritual, en nuestra vida, hermanos, diaria, prevenirnos, hermanos, advertirnos para que no vayamos a sufrir el daño y más tarde vayamos a llorar y vayamos a pensar que Dios nunca nos advirtió. De hecho, hermanos, yo creo que cada uno de ustedes, los que vienen cada vez a la iglesia, a cada servicio, venimos con ese propósito de que la palabra del Señor nos haga más sabios. Como dice el proverbista Salomón, que el sabio desde lejos ve el mal y se aparta, dice la palabra del Señor. Es decir que, hermanos, el venir a la iglesia no es venir, hermanos, solamente a confraternizar, no solamente es venirnos a vernos las caras, que de hecho ni bonitos que somos, sino que, hermanos, venimos a hacernos más sabios, hermanos, venimos, hermanos, a ser advertidos por la palabra de Dios para que no vayamos a sufrir daño. De hecho, la Biblia dice que la palabra del Señor es útil para redarguir, es útil para exhortar. La palabra del Señor nos exhorta, dice la misma Biblia, a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, que Dios, que conoce las edades, los tiempos, el pasado, presente y futuro, Él siempre a su pueblo nos está advirtiendo, nos está, hermanos, previniendo para que no vayamos a sufrir el daño. Sin embargo, hermanos, si a veces el diablo nos, hermanos, toma ventaja, si a veces nos lleva Satanás y a veces, hermanos, damos con los dientes, es porque muchas veces nosotros, hermanos, no somos entendidos y no acatamos la palabra de Dios. Pero el que es sabio, el que cada día aprende de la palabra, el que cada día, hermano, acata la palabra de Dios, el que cada día, hermano, se hace sabio por la palabra de Dios, ese es entendido y ese, hermano, jamás perecerá, jamás caerá en el hoyo, jamás caerá en la mano del diablo, jamás caerá en la garra de Satanás. Amén, hermano. Y eso es lo que la palabra del Señor señala esta noche. La Biblia nos habla de que Dios, hermano, a través de Daniel, advierte y previene a este Nabucodonosor de la catástrofe y del desastre que le iba a venir a su vida espiritual. Y no solamente la palabra de Dios le advierte a este Nabucodonosor,
sino que le muestra, hermanos, el elemento vital que él debería de hacer y de acudir y de tomar para, hermanos, prevenir la catástrofe que le venía a este rey Nabucodonosor. Yo pensaba, hermanos, en que muchos de nosotros hemos fracasado y hemos caído en el error. Nos ha llevado el diablo. Hemos, hermanos, estado en problemas dificilísimos porque no hemos acatado la palabra de Dios. Porque Dios siempre nos habla, hermano. Dios siempre nos advierte como su pueblo, como su iglesia. Él siempre nos está hablando a través de la palabra para que seamos entendidos y nos apartemos del daño que nos espera hacia adelante. Aleluya. Entonces, hermanos, aquí hay algo bien importante. Hay un elemento que es muy vital para la vida de la iglesia, al cual debemos de apegarnos si nosotros queremos, hermanos, evitar los desastres que vendrán a nuestra vida. Y en primer lugar, hermano, yo quiero que analicemos un poco la vida de este hombre, de este rey, que la Biblia lo señala como el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, uno de los reyes más extraordinarios, más poderosos, más mencionados en la Biblia, por su fama, por su conquista, por la manera como Dios, hermano, le dio virtudes, le dio el Señor, hermano, éxito, hablando respecto a lo económico. Dice la Biblia, hermanos, que este hermano Nabucodonosor, estando en los últimos días de su reinado, donde, hermanos, había llegado a la cúspide, había llegado a la cima de la victoria, del alcance, de la fama. Dice la Biblia que de repente, ¡pau!, hermano, tiene un sueño extraordinario, porque Dios se revela a través de los sueños, hermanos, amén. A veces no queremos entender a través de la palabra, porque pensamos que al pastor se lo han contado, porque pensamos que es puro chisme el que el pastor está predicando. Aquí no predicamos chisme, aquí no predicamos historietas de hombres, aquí predicamos la palabra de Dios. Y si usted no entiende a través de la palabra, el Señor va a utilizar medios para que entendamos la palabra del Señor. ¿Cuántos creen que el Señor habla a través de los sueños? ¿Han soñado ustedes alguna vez que el Señor les ha hablado, hermano? ¿Han soñado de verdad? Ustedes ya no sueñan, ustedes cosas raras es que sueñan. Sueñan que tienen la mujer del fulano y esas locuras es que sueñan. Pero, hermanos, el Señor habla a la iglesia también a través de la revelación, aleluya. Y en esta revelación, en este sueño, Dios le habla a Nabucodonosor y le revela a Nabucodonosor la fama, la extraordinaria, hermanos, grandeza que él había alcanzado a nivel mundial. No solamente el Señor le revela a este Nabucodonosor el alcance, la fama, el éxito, hermanos, que él había alcanzado, sino que le da el método de cómo este Nabucodonosor podía arrepentirse, de cómo este Nabucodonosor podía prevenir, hermano, la catástrofe que le venía en su vida espiritual, material, física y en su reinado. No solamente Dios le revela en el sueño su fama, sino que también el elemento vital que él debería de tomar para poder prevenir, hermano, la catástrofe, sino que también Dios le revela que si él no acataba la palabra y el consejo de Dios a través de Daniel, iba a sufrir terrible pérdida, amén, hermano, porque el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo, hermanos, aleluya. Pero este, hermanos, es un ejemplo para nosotros y ya conocemos la historia, yo no les voy a repetir, porque de hecho ya la leímos, ya por eso, hermanos, leímos bastante la palabra del Señor. Todos conocemos que este Nabucodonosor, hermanos, en los últimos días de su reinado, tuvo este sueño, y ustedes leyeron la palabra del Señor conmigo. Miren para acá, hermanos, donde dice la Biblia que veía un árbol que la copa llegaba hasta el cielo y el follaje era extraordinario, las ramas eran extraordinarias, de tal manera que en las ramas, los árboles, hermanos, en las ramas del árbol, las hojas, hermanos, eran extraordinarias, hermanos, las aves del cielo acampaban, hacían nido, el fruto era extraordinario, alimentaba a las aves, y debajo del árbol, hermanos, acampaban los animales, porque el follaje, la sombra que protegía y que daba este árbol era extraordinario. ¿Y quién era ese, hermano? Ese árbol era precisamente, ¿quién, hermano? Nabucodonosor. Entonces ustedes ya saben el sueño que Nabucodonosor tuvo, y cuando él se levanta del sueño, se levanta asustado,
se levanta, hermanos, atolondrado, se levanta, hermanos, pensando en quién podía revelarle el sueño, de tal manera que la palabra del Señor dice que llamaron a todos los adivinos, a todos los brujos, a todos los agoreros, para que vinieran a revelar y a interpretar el sueño de Dios que le había dado a este Nabucodonosor. Y como un hijo del diablo va a poder, hermanos, interpretar lo de Dios. Lo de Dios solo es revelado a los hijos de Dios. Lo de Dios solo lo interpreta la iglesia. Lo de Dios solo lo interpreta a los hijos de Dios. Digan amén pues esta noche. Digan gloria a Dios esta noche.